Buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. En primer lugar, bienvenidos. Bienvenidos a los vecinos de Alcázar, a los compañeros de la comarca, incluso de más lejos, del resto de la provincia, a los militantes y a los no militantes y, por supuesto, bienvenido, Alfredo. Sé que no es la primera vez que estás en Alcázar, sé que has venido en muchas ocasiones. De hecho, recuerdo con claridad, como una de las que imagino fue de las primeras de la democracia, una ocasión en la que hace algunos años estuviste en el Cine Crisfeld, no sé si lo recuerdas. Aquellos eran tiempos también complicados, estos no lo son menos, pero si entonces lo superamos, ahora también lo superaremos. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros, con los socialistas alcazareños. No es la primera vez, pero sí que es la primera vez en la que concurren dos circunstancias distintas. Es la primera vez que vienes como secretario general de todos los socialistas españoles y también la primera vez en la que los socialistas alcazareños no estamos en el gobierno, estamos en la oposición. Es la primera vez que estamos en la oposición y, desgraciadamente, bien lo están notando todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Te puedo garantizar que los socialistas alcazareños llevamos casi 3 años trabajando codo con nuestros vecinos para que esto no vuelva a ocurrir por el bien de Alcázar, de los alcazareños y de las alcazareñas. De hecho, vienes a un pueblo del que los socialistas estamos muy orgullosos. Siempre hemos estado muy orgullosos, pero ahora más que nunca. A un pueblo que se ha levantado, que ha salido a la calle a defenderse contra los ataques del Partido Popular, que ha salido a la calle a defender su empresa de aguas, que ha salido a la calle a defender lo público, a defender lo nuestro. Y ahí hemos estado los socialistas. Y he de decirte que gracias a esa lucha de todos los alcazareños y alcazareñas de bien, hemos conseguido que hoy, día 2 de mayo, la empresa municipal de aguas de Alcázar siga siendo de sus legítimos dueños, de los alcazareños y de las alcazareñas. Un pueblo del que estamos orgullosos, pero que probablemente, por ser socialista, estamos siendo más castigados que lo están siendo otros, aunque lo estamos siendo todos los españoles. Un pueblo en el que tenemos el triste honor de tener un hospital que era un orgullo para todos nosotros y ahora se ha convertido en el hospital con mayor lista de espera de toda la región. ¿Por qué? Porque es una zona socialista y Cospedal nos quiere castigar. Tenemos el triste honor de ser de los municipios en los que más desempleados hay, ni más ni menos que 4.052 parados en Alcázar de San Juan. 1.256 familias que tienen a todos sus miembros en el paro. Me comentaban hace unas semanas la presidenta de Cruz Roja, presidenta y amiga, que estaban recibiendo diariamente a 1.000 personas en el año 2014, que van a por comida, que van a por productos, a por artículos de higiene, a por artículos de primera necesidad. Y eso no se puede consentir. Y mientras, el Partido Popular, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Utilizando la crisis como excusa para poner en marcha las políticas que siempre ha querido poner. De hecho, yo siempre le digo a mi gente de mi entorno, a mis cercanos, lo que están haciendo no es por culpa de una cuestión económica, están haciendo es poner en marcha una cuestión ideológica. Ellos, en estos 3 años, se han cargado lo que durante 30 y tantos conseguimos todos los españoles de bien, demócratas que quisimos que avanzase nuestro país. Por lo tanto, estamos convencidas los socialistas alcazareños que lo que está ocurriendo aquí no es ni más ni menos que una diferencia de modelo, una derecha que está poniendo otra vez de moda las desigualdades en todos los ámbitos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y también estamos convencidos, lo estoy yo también en primera persona, que toda la derecha es igual la derecha alcazareña, la derecha de Castilla-La Mancha, la derecha española y la derecha europea. Por eso, el día 25 de mayo hay que hacer lo que hemos hecho con aguas los alcazareños y alcazareñas, hay que parar a la derecha. Ahora no hay que pararla en la calle ni con pancartas, hay que pararla en las urnas. Y te puedo garantizar que en Alcázar vamos a ser capaces, porque ya hemos demostrado que no nos arrugamos y que sacamos pecho cuando nos atacan, y nos están atacando directamente desde Toledo, desde Madrid y desde Bruselas. Te comentaba que esta derecha rancia, que al fin y a la postre es la de siempre, viene diciendo constantemente, porque les interesa que la gente piense que somos iguales, que los socialistas somos iguales que ellos, y es mentira. Hoy es 2 de mayo y quiero felicitar a todos los que estáis aquí
y sois socialistas y sabéis que hoy hace 135 años que se fundó nuestro partido. Pues hoy, más que nunca, el 2 de mayo del año 2014, hoy más que nunca son necesarias las políticas socialistas. Hoy más que nunca es necesario e imprescindible que los socialistas recuperemos las instituciones para hacer aquello que propuso, aquello por lo que nos fundó Pablo Iglesias, para llevar la voz de los que no tenían, de los trabajadores, a los ayuntamientos, a los parlamentos, para llevar a las instituciones las políticas de igualdad y de solidaridad que han conseguido que avancemos los que no teníamos otro modo de avanzar, nada más que las políticas de la igualdad y de la solidaridad, porque no teníamos un apellido ni teníamos unos padres con una cuenta que pudieran respaldar nuestros avances. El único modo de avanzar para los trabajadores, para los obreros, para los débiles, han sido las políticas de izquierdas puestas en marcha por el Partido Socialista. Por lo tanto, una historia de la que estar orgulloso, una historia que defender y una historia no que recuperar, sino que poner de moda, que ponerla sobre la mesa todos los días para poder recuperar la gente el tipo de vida que tenía y recuperar el bienestar al que estábamos acostumbrados y al que tenemos derecho los españoles, como lo han tenido desde hace muchísimos años el resto, la mayoría de los europeos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos, como os decía, que es la misma derecha. La derecha de Rajoy, esa derecha que vino diciéndonos que lo iba a resolver todo, que iba a terminar con el paro. Y lo único que ha conseguido es que ahora tengamos más paro. La derecha de Cospedal, que vino faltándonos al respeto. No sé si lo recordáis. Lo primero que hizo esta señora es, en vez de convencernos e intentar conquistarnos, insultarnos. Decir que éramos prácticamente paletos, que no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde queríamos ir. Y sí lo sabíamos. Esta señora, que está empeñada en devolvernos a hace 40 años, en volver a convertir Castilla-La Mancha, en vez de en la región próspera en la que la habíamos convertido los socialistas, en el coto de caza de los señoritos de Madrid, como era, como les decía, hace 40 años. Esa derecha del señor Ortega y el señor Montealegre, a esos a los que hemos parado en el agua y seguiremos parando en todas aquellas cosas que quieran hacer contra los alcazareños y contra las alcazareñas. La misma derecha, estén donde estén. Y la misma derecha, también la derecha europea, que hace políticas olvidándose de lo más importante, olvidándose de las personas. Por lo tanto, nosotros creemos que el único modo de recuperar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, de recuperar el acceso en igualdad a la educación, una educación como habíamos conseguido nosotros y habíamos implantado, gratuita, de calidad, universal, como la sanidad. El único modo es volver a recuperar el apoyo mayoritario de todos vosotros. Hay otra cosa que también hace bastante bien la derecha, que es movilizar a su gente y explicarles, convencerles de lo importante que es votar. Ellos, que creen muy poco en la democracia, la suelen utilizar bastante bien. Por eso yo quiero, para ir terminando, solamente compartir con vosotros varias reflexiones. El 25 de mayo es vuestra oportunidad de exigir al Partido Popular, de exigir a la derecha alcazareña, castellano-manchega, española y europea que pare, de decirles que este no es el camino, que este no es el camino que queremos los que no tenemos otro modo de evolucionar que no sea la política. Por eso tenemos que participar, porque estar seguros, ellos participarán todos e irán a votar. Tenemos que salir a la calle, porque sois vosotros los que tenéis que elegir vuestro futuro, el de vuestros hijos y el de vuestros nietos. Si no, lo hará la derecha y ya sabéis qué tipo de futuro quiere para todos nosotros. Por eso os sugiero y os recomiendo que además nos ayudéis y os ayudéis a vosotros mismos durante los días que quedan hasta el día 25 de mayo, hablando con toda aquella gente que cree que estas elecciones no son importantes, explicándoles que nos jugamos mucho, nos jugamos sobre todo una diferencia de modelo entre los que tienen y los que no tenemos, los que han tenido siempre y los que no hemos tenido nunca. Por eso, no os quedéis en vuestra casa porque estar seguros que ellos no se quedarán. Hemos podido con otras cosas y estar seguros que juntos podemos. Josele, cuando quieras. Muchas gracias, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Estoy encantado de estar aquí en Alcázar y de estar con José María Barreda, desde luego con Sergio Gutiérrez, que aunque lo parezca no es mi hermano. Desde luego, Alfredo, estoy encantado con que estés con nosotros hoy aquí.
Es un placer y es un privilegio contar contigo este día de Alcázar. Pero es especialmente importante para mí también saludar a Miguel Ángel Martínez. A Miguel Ángel Martínez en Alcázar de San Juan. Miguel Ángel, a lo mejor no lo sabéis porque todavía no han llegado las papeletas de votar, pero va cerrando la candidatura del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Va en el número 54, el último de la lista. Ha querido Alfredo que sea así. Y no penséis que lo hace solo por un homenaje a la larga trayectoria y al conocimiento y al prestigio y al liderazgo que tiene Miguel Ángel Europa. No, lo hace porque sabe que Miguel Ángel ha ido en todas las candidaturas desde el año 77 y ha salido siempre diputado. Y en esta ocasión no hay que perder la oportunidad de que vuelva a salir otra vez, yendo de número 54. En fin, Miguel Ángel, un clásico eres tú en el Partido Socialista, un clásico de los buenos. Y un clásico es que en todas las elecciones nosotros digamos que son las más importantes. Siempre decimos son las más importantes. Verdaderamente estas son las elecciones más importantes, desde luego las europeas, que hemos tenido jamás en España y también para Castilla-La Mancha. No solo porque vamos a decidir el futuro de Europa, y Europa es socialdemócrata, y Europa es socialista, con los valores que nos caracterizan, o desde luego irá muriendo lentamente, pero finalmente morirá. Pero también son importantes porque en estas elecciones vamos a tener la oportunidad de decirle basta ya a Cospedal y a Rajoy. Y de eso se trata también, de que le digamos a mucha gente que el próximo 25 de mayo, cuando se celebran las elecciones europeas, además de elegir el futuro Parlamento, vamos también a tener la oportunidad de decirle que no a Cospedal y a Rajoy y decirles que ya estamos hartos de sus políticas. Porque, mirar, aquí se está aplicando, en Castilla-La Mancha, el modelo neoliberal, bien lo sabemos. Lo que pasa es que aquí, con Cospedal, más cargado de bombo, que decimos. Aquí ya sabemos que de todas las derechas, la más retrógrada, la más cruel, la más mala, por decirlo claramente, es la de Cospedal. La derecha de Cospedal, la que ella representa. Aquí hemos conocido bien cuáles son los efectos perversos de su política. Aquí sabemos muy bien que se presentaron a las elecciones hace 3 años con un proyecto absolutamente falso. No lo digo solo por la contabilidad, que ya sabemos que era más falsa que un duro de madera. No, lo digo porque se presentaron a las elecciones y las ganaron con falsedades, con acusaciones infundadas, desde luego con el ánimo prácticamente de echarnos de aquí, de decirnos que José María no podía seguir ni un minuto más al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, que Zapatero tenía que dejar de inmediato de presidir este país. Y lo hacían con el argumento entonces que teníamos mucho desempleo, que teníamos mucho paro. Y ¿sabéis una cosa? Entonces es verdad que había muchos parados. Nos dolían todos y cada uno de ellos. Pero es verdad que entonces en Castilla-La Mancha, cuando le decían a José María que se fuera, había una tasa de desempleo del 22% y 200.000 parados, que eran muchos. Pero hoy la realidad es que en Castilla-La Mancha, lo hemos conocido esta semana, hay una tasa de desempleo que supera el 30% y que superan los 300.000 parados en estos momentos. Y la pregunta es, con la misma lógica que ellos utilizaron en las anteriores elecciones, ¿qué tendríamos nosotros que decirle a Cospedal? ¿Que se vaya? ¿Que se vaya de aquí? Pues no, compañeros, no. Nosotros a Cospedal lo que decimos es que venga algún día a Castilla-La Mancha, que venga algún día aquí, que se ocupe de su responsabilidad, que se haga cargo de que es la presidenta de Castilla-La Mancha, que se ocupe de los problemas de la gente, de los maestros, de los médicos, de las enfermeras que ha despedido, de los trabajadores que trabajaban en las obras de las carreteras, de los centros de salud, de las piscinas que se construían con nosotros, de toda esa gente que ha perdido sus derechos como consecuencia de la política y de la falta de derechos laborales del gobierno del Partido Popular. Nosotros lo que le decimos a Cospedal es que se ocupe y se ponga en el lugar de la gente, que se ocupe de los problemas de aquí, que deje un poco la Gürtel y el finiquito y el diferido, que deje todas esas cosas para ponerse a lo que le importa a la gente de nuestra tierra. Nosotros sabemos perfectamente lo que es el drama del paro. Lo hemos vivido, lo sufrimos, y lo que le pedimos a Cospedal y a Rajoy es que tengan un poco de sentimiento, de corazón, de humildad, que reconozcan el drama de la gente, porque nosotros estamos consternados, y eso que ya no gobernamos, pero estamos muy preocupados. Nosotros estamos sobrecogidos con la situación y el drama del paro. Ellos están cogidos por los sobres. No están sobrecogidos, ellos están cogidos por los sobres, porque ya sabemos a qué se dedicaban ellos cuando todos los demás estábamos preocupados por el drama del desempleo. Mirar, el ejemplo más evidente del fracaso de la política de Cospedal es lo que está ocurriendo con la población
con el censo de población de Castilla-La Mancha. Lo hemos conocido también hace escasamente unos días. Si algo nos enorgullecía como castellano-manchegos era que, conociendo el drama de la inmigración, porque se nos fue mucha gente en los años 40, 50, 60, a Valencia, a Madrid, al País Vasco, a Europa, conociendo esa herida de la inmigración, nosotros nos alegraba que cada año aumentaba la población de Castilla-La Mancha. Venían muchos de los que se fueron y venían nuevos vecinos nacidos en otros lugares de España. Y cada año aumentábamos el número de gente que aquí vivía. Pues ¿sabéis lo que ha dado el último padrón de habitantes de Castilla-La Mancha? Que desde que gobierna Cospedal hemos perdido, o tenemos, por decirlo de alguna manera, 39.000 castellano-manchegos menos que cuando gobernaba José María Barreda. 39.000 castellano-manchegos. Son muchos, ¿verdad? Son muchos. Pues, mirad, 39.000 castellano-manchegos se han ido en estos 3 años de Castilla-La Mancha. Es la primera vez en 20 años que perdemos población. La primera vez. 39.000 castellano-manchegos, Jesús, es como si Herencia y Alcázar se despoblaran absolutamente, suman 40.000. O como si Tomelloso o Inma no quedara ningún tomellosero porque todos se van. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo con las políticas de Cospedal. Y nosotros tenemos que poner fin a eso. Es una obligación moral, no solo de militantes, no solo de simpatizantes del Partido Socialista. Es nuestra obligación decirle a la gente que ya está bien, que no hay por qué echar más pesos en las costillas, en las espaldas de los mismos, que nosotros sabemos lo que significa el drama del paro, que cuando gobernamos en esta región es verdad que había parados, es verdad, no lo negamos, muchos menos, como os digo, y desde luego tenían prestaciones por desempleo que ahora ni siquiera tienen. Y entonces nosotros lo que le decíamos al parado es: quédate tranquilo, estarás en paro y trataremos de que te incorpores a un plan de empleo porque vamos a destinar todos los recursos posibles a los planes de empleo de la región, que ya sabéis que han desaparecido. Pero le decíamos también a los parados, quédate tranquilo, si tu hijo cae enfermo vas a tener un buen hospital, gratis. Si tu padre necesita un recurso social, ahí van a estar las políticas sociales, gratis. Le decíamos, en definitiva, a los padres que si sus hijos querían estudiar, iban a tener becas de ayuda para que sus sueños fueran posibles. Hoy la derecha ha hecho que todo eso se sume al drama del paro. Hoy la derecha ha hecho que a la situación individual de desempleo que viven miles y miles de nuestros paisanos se viva también la vergüenza colectiva de haber perdido unos servicios sociales, sanitarios y educativos que eran del orgullo de todos los castellano-manchegos, del orgullo de todos, votaran al Partido Socialista o votaran al Partido Popular. Mirad, compañeros, termino ya, termino ahora mismo, termino diciendo que es muy importante que nos movilicemos nosotros, que no solo nos indignemos, sino sobre todo que no nos resignamos, que nos pongamos en marcha, que llamemos la atención de aquellos que votaron por el Partido Socialista, que votaron por el Partido Popular y que ahora están defraudados, y desde luego que llamemos la atención de toda esa gente que sepa que esta es la izquierda real, que hace real la posibilidad de que la gente viva mejor. Y gente como la que hoy nos acompaña aquí, como Sergio, que es candidato a las elecciones europeas, que ya es eurodiputado, que viene de una familia humilde y que demuestra perfectamente lo que es un castellano-manchego socialista, que se ha hecho a sí mismo sobre la base del esfuerzo y del tesón, merece la pena que representen los intereses de España y de Castilla-La Mancha en el Parlamento. Sergio, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Le estaba diciendo a José L. que para no ser familia de verdad, por los piropos que me echa, lo parece. Muchísimas gracias, José L., muchísimas gracias, Rosa, por no fallarnos nunca. Muchísimas gracias por los esfuerzos que hacéis en este acto, por llenar, en definitiva, a todos los socialistas de Alcázar, de la provincia de Ciudad Real, este acto. Gracias, porque en este acto cogemos fuerza, porque en este acto cogemos ilusión. Muchas gracias, sobre todo Miguel Ángel, porque para mí hoy, que sea el primer acto de precampaña, primer acto de campaña de elecciones europeas en Castilla-La Mancha, en tu pueblo, sabiendo que no solo tengo el honor, sino que tengo el gran peso de poder sustituirte en Europa, siendo el diputado de Castilla-La Mancha, es un gran orgullo, es un gran placer y con el cariño que te tengo, sobre todo, es una gran responsabilidad. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estos tantos años peleando por tu tierra y por tu gente. Mira, lo decía Rosa, hoy hacemos como Partido Socialista 135 años, los cumplimos. Y nos fundamos aquel 2 de mayo como un instrumento público, un instrumento que buscaba ser y representar a la mayoría de la gente, precisamente para defender los derechos de los trabajadores y para también
crear cambios en la política para producir cambios sociales con el objetivo de crear igualdad en la sociedad. Por eso nos fundamos hace 135 años el Partido Socialista. Defender los derechos de la mayoría, promover la igualdad de oportunidades y crear una sociedad digna. Ese fue los motivos por el que creamos el Partido Socialista. Estos son los principios que están en nuestro ADN desde nuestros orígenes. Y por eso no se me ocurre otro sitio mejor que celebrar nuestro cumpleaños que en Alcázar de San Juan, que hoy aquí, Rosa, porque si en algún sitio estamos demostrando los motivos por los que nos fundamos, los motivos de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que queremos seguir siendo, es en Alcázar de San Juan, con la defensa que habéis hecho del agua pública y evitando que una vez más del interés general unos quieran hacerse intereses particulares. Y por eso muchas gracias, lo vuelvo a decir, gracias por haberlos parado, gracias por pelear, pero sobre todo gracias por una cosa que va a ser mucho más importante, gracias por lo que vais a hacer dentro de un año, que es volver a ganar las elecciones aquí en Alcázar de San Juan. Podemos ganar las elecciones en Alcázar dentro de un año, podemos ganar a la derecha de Cospedal en Castilla-La Mancha dentro de 12 meses, pero ¿sabéis qué? Que podemos también ganar a la derecha en Europa dentro de 25 días. Los podemos ganar, es más, tenemos la responsabilidad de pararlos. Yo no quiero ganar las próximas elecciones para darle una victoria al Partido Socialista. No quiero algo más. Quiero ganar las próximas elecciones para construir una mayoría distinta en Europa que acabe con la austeridad que nos está matando. Quiero ganar las próximas elecciones para también crear una mayoría distinta en las instituciones europeas para hacer una salida más rápida de la crisis, pero sobre todo de una manera más justa, con más igualdad. Quiero ganar las próximas elecciones para parar también a la derecha, que están desmelenados desde que ganaron las elecciones en el 2011, que creen que España se ha convertido en una barra libre de ideología, en una orgía de derechas en la que Rouco, Varela y Gallardón no paran de bailar. Tenemos la responsabilidad de pararlos. Quiero ganar para también crear y volver a crear en España un espacio de libertad. Libertad para los trabajadores, que quieren dejar de pensar y quieren poder manifestarse sin miedo a que les fichen, sin miedo a que les paren por la calle seguratas privadas, sin miedo a que les multen por tener la valentía de decir no a las leyes que consideran injustas. Libertad también para el conjunto de trabajadores que quieren poder manifestar y defender sus derechos sin miedo al despido o sin miedo a la coacción. Y libertad sobre todo para las mujeres, para que puedan poder seguir defendiendo y reivindicando su derecho a decidir cuándo son madres, sin que ningún obispo y sin ningún ministro le digan qué es lo que tienen que hacer. Libertad, en definitiva, para las próximas elecciones. Y para todo ello tenemos el mejor instrumento de la mano. Para defender todas esas cosas tenemos en apenas 23 días la posibilidad de utilizar la única herramienta que tenemos los humildes para cambiar las cosas. Porque el voto, compañeros y compañeras, el voto sigue siendo el único instrumento que tenemos la gente de bien para cambiar las políticas que no nos gustan. Que de nada sirven las manifestaciones si luego hay abstenciones. Que de nada sirve la reivindicación si no hay cambios políticos. Que la reivindicación sin cambios en la política lo que producen son frustraciones sociales. Y para ello tenemos también la responsabilidad de promover el voto en las próximas elecciones, porque lo tengo claro, la fórmula sigue siendo la de siempre. Cuanto menos voto hay, cuantas más abstenciones hay en las urnas, más derecha hay en las instituciones. Y cuanto más derechas hay en las instituciones, menos derecho hay en la calle. Y por eso también nosotros tenemos la responsabilidad de llamar a la gente a votar, de los que hoy que necesitan cambios para tener una vida digna, para que necesitan los cambios que también prometemos y proponemos los socialistas para tener una vida mejor, que los provoquen como siempre, con el cambio y con los votos. Mirad, la decisión sigue siendo fácil. Podemos decidir si queremos continuar con 5 años más de política de austeridad, de recortes, de troicas, de hombres de negro, o por el contrario volvemos a dar la oportunidad a la izquierda para recuperar la Europa que hizo la izquierda. La Europa de la solidaridad, la Europa de las personas, la Europa de la cohesión, la Europa de la solidaridad. Porque sí, compañeros, cuando la gente piensa que de Europa vienen las políticas económicas que nos han perjudicado, tienen razón. Porque es verdad cuando la gente piensa que en Europa se han preocupado más por el interés de los bancos que del interés general, tienen razón. Tienen razón cuando la gente piensa que Europa está renunciando a su modelo social, es más, lo está dinamitando, tienen razón.
pero no es Europa a secas, no es Europa sola, no es Europa sin apellidos, es la Europa de derechas, es la Europa de Merkel, es la Europa de Barroso, es la Europa de Rajoy, es la Europa que llaman de negro, pero que ¿sabéis qué? No tienen en común el color de la corbata, lo que tienen en común es el color del carnet, porque todos son del Partido Popular. Los llaman de negro, pero realmente son los hombres de azul, son los hombres de Merkel, son los hombres y las mujeres de la derecha europea. Mirad, hace 5 años me presenté por primera vez como candidato a unas elecciones europeas. Y por aquel entonces, se acordará, José María decía que me sentía muy orgulloso de representar en una lista europea lo que llamábamos la generación Erasmus. Y es verdad que en 5 años ya no nos llaman, nos hemos dejado de ser la generación Erasmus y empezamos a saber que nos llaman de otra manera, nos llaman la generación perdida. Y yo me pregunto todos los días qué ha pasado en Europa en 5 años para pasar de ser la generación perdida, de ser la generación Erasmus a ser la generación perdida. Dicho de otra manera, para ser la primera generación en Europa que pensamos que vamos a vivir peor de lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y para todo ello solo tiene una respuesta, solo tiene una respuesta. Han pasado 5 años con la peor crisis y con los peores políticos. 5 años donde nos han gestionado de la peor manera posible. 5 años en Europa marcados por el camino distinto, por el camino equivocado. Mirad, todos estos años en el Parlamento Europeo he visto como una mayoría de derechas en las instituciones, en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión, tomaban determinadas decisiones, o mejor dicho, no las tomaban. Por ejemplo, esa mayoría impedía que el Banco Central Europeo prestara directamente a los Estados, como hacen en Estados Unidos, en vez de prestar a través de unos intermediarios que llamamos mercados. Han impedido que, por ejemplo, en un país como España, que presta o que pide prestado al año 250.000 millones de euros, la diferencia a que se lo preste el Banco Central Europeo al 1%, a que con el dinero del Banco Central Europeo nos los presten los mercados al 6%, esa diferencia se llama recortes. Esa diferencia se llaman 35.000 millones de euros que algunos institutos económicos dicen que vamos a tener que pagar de más por esa culpa, por esa política que no ha sometido el Banco Central Europeo. He visto durante estos 4 o 5 años cómo la mayoría de derechas en Europa impedían, por ejemplo, la creación de una tasa a los bancos, de un impuesto a los bancos, de un impuesto a las transferencias entre bancos, en una Europa que después de dar 600.000 millones de euros para el rescate a los bancos, le pedían, qué osados los socialistas, ¿verdad, Miguel Ángel?, 1 céntimo por cada transferencia que se hicieran entre ellos. 1 céntimo, qué osadía, pero con el que hubiéramos recaudado 1.500 millones de euros al año en España. 1.500 millones de euros, que por 4, desde que lo propusimos los socialistas, suman 6.000 millones, todo lo que hemos recortado en sanidad desde que empezó la crisis. Hemos visto, por ejemplo, cómo la palabrería en Europa solo ha servido para decir que íbamos a acabar con los paraísos fiscales, pero cuando los socialistas europeos hemos propuesto acabar con el secreto bancario para que florecieran los 1.000 millones de millones que están escondidos en paraísos que no son las Islas Caimán, que es Gibraltar, que es Andorra, que es Suiza, que es Luxemburgo, que es donde tienen el dinero negro del Partido Popular, donde lo tiene Bárcenas. Cuando lo hemos propuesto hemos visto que su palabrería se convertían en grandes silencios. Solo con el 20% de los impuestos que podríamos haber recaudado, de los 1.000 millones de euros que están y se evaden todos los años, hubiéramos podido hacer un gran plan de inversión para apuntalar el crecimiento y para crear empleo. Por lo tanto, todas estas cosas que nos han querido vender, que era el único camino posible, el de la austeridad, lo que marcaba Merkel, no es verdad. Todas estas decisiones se podían haber tomado con una mayoría distinta en la Unión Europea, con una mayoría socialista, con una mayoría socialdemócrata. Y lo más importante es que todas estas decisiones las vamos a empezar a tomar a partir del 26 de mayo, cuando ganemos los socialistas en Europa las elecciones. Termino ya, compañeros y compañeras, agradeciéndoos, como siempre, vuestro apoyo y vuestra movilización, pero pidiendo sobre todo un esfuerzo para los próximos 25 días, para los próximos 23 días, porque tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de promover cambios políticos que favorezcan cambios sociales. Podemos decirles, en definitiva, a la derecha, que no habrá recuperación si no salimos todos. Es más, podemos decirles que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que para nosotros, cuando nosotros vemos y donde nosotros vemos derechos irrenunciables, ellos siguen viendo prestaciones recortables. La gran diferencia que es que cuando nosotros vemos igualdad de oportunidades o oportunidades para igualdad, la derecha sigue viendo oportunidades para el negocio. Lo importante y lo diferente es que cuando nosotros decimos que no veremos la recuperación hasta que no salgamos todos, cuando todos recuperemos todo lo que hemos perdido, la derecha cree
que ya estamos en la recuperación precisamente porque los que nunca perdieron nada lo vuelven a acumular todo. Todas esas diferencias están ahí y todas esas diferencias, ¿sabéis qué? Las podemos remarcar como siempre hemos hecho los socialistas, en las urnas, pidiendo el voto y obteniendo la confianza de la gente. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de este partido y estoy convencido que una vez más estaremos a la altura de nuestra historia. Alfredo, tienes la palabra. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Lo primero que quiero, aparte de agradecer a Rosa la organización de este acto, es deciros que estoy encantado de estar aquí. Os voy a contar una pequeñísima historia. Yo he dado clase aquí en el Colegio Universitario de Ciudad Real durante 2 años, me mandaron al exilio, no me querían allí, me mandaron aquí y me hicieron un enorme favor, ¿sabéis? Porque lo pasé bien, trabajé a gusto y conocí a gente como José María Barreda y como Clemen, con los cuales he hecho una larguísima trayectoria pública y personal. Y porque además la historia me permitió años después convertir este colegio universitario en Universidad de Castilla-La Mancha. Así son las cosas. El lugar de exilio acabó siendo un sitio privilegiado para hacer política, en una discusión que tuvimos muy a fondo, ¿te acuerdas, José María? Que defendió Pepe Bono como nadie, y en la que yo escuché por primera vez eso que no me he olvidado nunca. Escuché eso de que sobran universitarios en España. ¿No suena ese mensaje? Y aprendí que siempre que alguien te dice que sobran universitarios en España, el que te lo dice nunca está pensando en sus hijos. Jamás. Jamás. Aquí. Por tanto, estoy encantado. Es un sitio al que quiero. Y os agradezco muchísimo este acto, Josele, porque vengo de verdad a un sitio en el que tengo una parte de mi corazón. En un día que se ha dicho aquí importante, cumplimos 135 años, muchos, 135 años. Y la pregunta que quizá deberíamos hacernos es ¿por qué cumplimos 135 años? Sabéis que solo hay un partido en Europa, en el mundo creo, más antiguo que el Partido Socialista Obrero Español, que son los socialdemócratas alemanes. Con los austríacos debemos andar así. Yo creo que nos han hecho trampa, Miguel Ángel, que somos un poquitín más antiguos, pero en fin. 135 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos 135 años de historia? Otros cambian de siglas cada 10, cada 15, cada 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Y siempre que me hago esta pregunta y siempre que trato de explicar esto a los compañeros recurro al mismo símil. Somos como esos árboles que resisten todo, el calor y el frío, los vientos, las tempestades, los granizos. ¿Y sabéis por qué resisten esos árboles? Porque tienen raíces muy profundas, como las nuestras. Nuestras raíces, ¿sabéis cuáles son? Nuestros valores, nuestros principios, aquellos que nos vieron nacer, la lucha por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad. Estos principios, estos valores, que son los que nos vieron nacer hace 135 años, nos permitirán vivir otros 135 años más. ¿Sabéis por qué? Porque son los valores mayoritarios del conjunto de los ciudadanos. Los más nobles, los valores más nobles. Por tanto, hoy es un buen día para celebrar aquí, en este sitio que quiero tanto, 135 años de vida del Partido Socialista y hacerlo con compañeros como José María, como Sergio, como Josele, como Rosa o como Miguel Ángel, al que es verdad que llamé en el último momento de hacer la lista electoral a decirle ¿te importaría ir el último? Y me dijo es un honor. Y le dije es un honor para nosotros, un honor. Un honor que alguien que ha sido tanto en el Parlamento Europeo, que lo ha hecho también en el Parlamento Europeo, que nos ha defendido tantas veces a los socialistas europeos en Europa y en el resto del mundo, es un honor que vaya en nuestra lista, que esté en nuestra campaña y una garantía, Sergio, una garantía de que las cosas van a ir por donde deben de ir. Miguel Ángel, públicamente, te quiero agradecer toda
tu trayectoria política, tu trabajo, el que has hecho y el que estoy seguro vas a seguir haciendo con nosotros durante mucho tiempo. Gracias, Miguel Ángel. Quiero que este acto... Quiero que en este cumpleaños, que es un cumpleaños por el que todos debemos felicitarnos, se convierta también en un homenaje a la gente como Miguel Ángel, que está en el origen de estos 135 años aquí, resistiendo como esos robles viejos con raíces profundas que lo aguantan todo. Por aguantar, aguantamos hasta Rajoy, sobre todo José María y yo en el Parlamento, que últimamente nos viene diciendo una y otra vez esto de que lo peor ha pasado ya. ¿Os suena? Y os tengo que decir, y se lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nosotros no vamos a hacer como ellos, que solo estaban pensando que todo fuera peor, a peor, a peor, para ver si podían hacer un discurso de cambio. Nosotros no nos vamos a dejar de alegrar nunca de las buenas noticias. Y si la prima de riesgo de la que hablaba Sergio va bien, estamos encantados. Y si el turismo va bien, estamos encantados. Y si las exportaciones mejoran, que por cierto están estancadas, si mejoran, estamos encantados. Nunca, nunca vamos a alegrarnos de las malas noticias de España. Nunca. No lo vamos a hacer, porque en esto tampoco somos como ellos. Ahora, una cosa es no alegrarnos de las malas noticias, una cosa es celebrar las buenas noticias, que las vamos a celebrar, y otra bien distinta es olvidar el país en el que vivimos y dejar de hablar con la gente con la que hablamos y escuchar la voz de los que vienen a nuestras agrupaciones a decir que lo están pasando muy mal. Y, por tanto, tenemos la obligación de decirle al señor Rajoy, oiga, cuando usted habla de recuperación, ¿de qué recuperación habla? ¿De qué recuperación habla? ¿Cómo le puede usted hablar de recuperación a la gente que ha empezado a pagar en los hospitales ahora, el 1 de enero, por los fármacos? Gente que, sabéis, necesita los fármacos para sobrevivir, para poder seguir viviendo. ¿Cómo le puede usted hablar de recuperación a los becarios, que por fin han tenido que reconocer que este año van a perder 300 euros de beca? ¿Cómo le puede hablar de recuperación si lo peor lo tienen por delante? Porque tienen años de becas los que la tienen, porque algunos la han perdido. Y hoy nos enteramos de que ha mandado su plan a Bruselas y de que ha puesto en sus planes económicos, que es lo que Bruselas le obliga a hacer, por tanto, el compromiso que contrae con Bruselas, ha puesto que los pensionistas españoles van a perder poder adquisitivo durante los próximos 4 años. Es decir, que las pensiones van a bajar en términos reales los próximos 4 años. ¿Y cómo le puede decir el señor Rajoy a los pensionistas que lo peor está por llegar, cuando al mismo tiempo le está diciendo a Bruselas que va a bajar las pensiones durante los próximos 4 años en términos reales? ¿De qué recuperación están hablando estos señores? Veréis, vivían la fiesta de la recuperación y llegó la encuesta de población activa y el suflé se pinchó. Se pinchó el suflé porque apareció la realidad de 180.000 españoles que han perdido el empleo en los últimos 3 meses. Se pinchó el suflé de la recuperación. Y luego, como os decía, mandaron a Bruselas sus planes, lo han mandado ayer, sus planes económicos. Y veréis, el plan que Rajoy ha mandado a Bruselas es la foto final de la legislatura. Es la foto final de la legislatura. Y el plan que ha mandado a Bruselas nos dice con toda claridad que cuando acabe la legislatura habrá más paro en España, que cuando acabe la legislatura habrá más deuda en España, que cuando acabe la legislatura los españoles pagaremos más impuestos en España, que cuando acabe la legislatura habrá menos crédito en España y que cuando acabe la legislatura los españoles tendremos salarios más bajos en España. Esta es la foto final que ha mandado el señor Rajoy a Bruselas, y lo que me llama la atención estos 2 o 3 días, y no dejo de pensar, es en lo que dijo el otro día, que estaba contento. Que estaba contento. Y yo le pregunto al señor Rajoy, ¿de qué está usted contento? ¿Está usted contento de que la legislatura vaya a acabar con más paro? ¿Está contento de que la legislatura vaya a acabar con más deuda, con menos crédito, con salarios más bajos? ¿De qué está contento el señor Rajoy? Cuando el señor Cañete dice que el sacrificio merecía la pena, ¿qué sacrificio se refería? ¿A los que ha hecho él? ¿Qué sacrificios ha hecho el señor Cañete? ¿Se refiere a sus sacrificios o se refiere a la cuenta de resultados de sus empresas? ¿A qué se refiere el señor Cañete? ¿A qué se refiere cuando dice que los sacrificios han merecido la pena? Por tanto, no vamos a dejar de reconocer y de alegrarnos de las buenas noticias, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que para muchos españoles, para muchos, lo peor, por las políticas que él está aplicando, las últimas medidas que está aplicando, lo peor está, desgraciadamente, por delante, está por llegar. Como no le vamos a aceptar que nos diga que no tenía alternativas, que es el segundo mensaje que está lanzando toda la derecha europea, Sergio, toda te dice lo mismo, no tenía alternativas. ¿Cómo que no tenía alternativas? Usted las tenía.
Usted ha optado, siempre ha optado. En política se opta siempre. Y usted tuvo que tomar una opción entre empresarios y trabajadores y optó a favor de los empresarios. Y usted tuvo que tomar una opción para hacer un ahorro farmacéutico entre pedirle un esfuerzo a las empresas o pedirle un copago a los pensionistas y optó contra los pensionistas y les pidió un copago. Y usted naturalmente que optó entre la escuela pública y la privada. Eso es la ley que han hecho, han optado por la escuela privada. Claro que había posibilidades de hacer otras cosas. Ustedes podían haberle pedido un esfuerzo a las grandes fortunas españolas y, sin embargo, han preferido subir los impuestos de las clases medias. Ha optado. Y siempre que ha optado contra los más débiles. ¿Sabéis por qué? Porque es la derecha. Porque son de derechas. Han sido coherentes, tenemos que reconocerlo. Son de derechas y han hecho opciones de derechas. Opciones contra los más débiles, una vez detrás de otra. Y nos dicen una tercera cosa. Nos dicen que no les gustaba mucho lo que han tenido que hacer. ¿No le habéis oído decir alguna vez que no me gustaba? ¿Cómo que no le gustaba? Lo decía Rosa, ¿cómo que no le gustaba? Si han hecho lo que han querido hacer siempre y no se han atrevido ni tan siquiera a plantear. No lo han planteado, ¿sabéis por qué? Porque si lo plantean no ganas. Si plantean a los españoles lo que realmente iban a hacer aprovechando la coartada de la crisis, nunca hubieran ganado las elecciones. Pero claro que han hecho lo que querían. ¿O es que alguna persona puede olvidar en este país que nunca les ha gustado la sanidad universal? Nunca. No la votaron. No la votaron en el Parlamento. Nunca les gustó la sanidad universal. Por eso, en cuanto han podido, con la coartada de la crisis y la mayoría absoluta, se la han cargado. Y nunca han votado ninguna de las leyes que hemos aprobado en el Parlamento para estimular, para incentivar la escuela pública. Nunca. Por eso, en cuanto han tenido la oportunidad de la crisis y una mayoría absoluta, sencillamente le han dado un palo tremendo a la escuela pública. Y nunca les gustaron los convenios colectivos, ni los pactos, nunca les gustaron. Por eso, cuando han tenido la oportunidad, es decir, la mayoría absoluta y una coartada, es decir, la crisis, se han cargado los convenios colectivos. ¿O es que creéis que les gustaba la igualdad de oportunidades? Nunca les gustó la igualdad de oportunidades. Por eso han subido las tasas y han bajado las becas, porque no les gustaron. Por eso han hecho las políticas que han hecho, porque sabéis, cuando suprimen modalidades de bachillerato en una zona rural, en un pueblo, están cargándose la igualdad de oportunidades. Cuando quitan las ayudas para que las familias puedan llevar a los niños a la educación infantil entre los 0 y los 3 años, se están cargando la igualdad de oportunidades. Cuando reducen a la mitad las becas Erasmus o quitan las becas Séneca, que son las que permitían a la gente estudiar en sitios distintos donde viven, cuando se cargan las becas Colaboración, cuando suben las tasas y bajan las becas, están atacando la igualdad de oportunidades. Y sabéis, la medida más de fondo, cuando sacan a los alumnos de clase a los 14 años porque tienen dificultades académicas, cuando segregan a la gente a la que le cuesta seguir en el sistema educativo a los 14 años, a edades tempranas, están atacando la igualdad de oportunidades. Nunca les gustó y han aprovechado la crisis para hacer lo que ni tan siquiera se atrevieron a plantear, porque si lo llegan a plantear no hubieran ganado las elecciones. Por tanto, ni estamos saliendo, algunos que no entraron en el túnel pueden decir que están saliendo, pero hay mucha gente que está en el túnel, que ve el final, que no ve el final, al revés, que mes a mes le caen medidas, más ajustes, más recortes. Ni estamos saliendo como quieren los españoles, que es salir recuperando lo que han perdido, lo que les han quitado, y sobre todo el empleo. Ni lo estamos haciendo, ni estamos saliendo, ni han hecho inevitablemente lo que tenían que hacer porque han podido hacer otras cosas, ni han dejado de hacer lo que les ha gustado porque han hecho lo que siempre la derecha quiso hacer. ¿Sabéis? La derecha española en estos últimos 35 años siempre ha pensado que los trabajadores españoles tenían muchos derechos, que los españoles teníamos mucha igualdad y que las mujeres tenían mucha libertad. Y en cuanto han tenido mayoría absoluta se han puesto a ello, a cargarse los derechos, la libertad y la igualdad. Esa es su política, la política de derecha. Les decía a los compañeros con los que he hablado antes de empezar este acto, les decía que lo más duro que ha hecho la derecha es la reforma laboral, lo más duro. Porque fijaros, la reforma laboral ha abaratado el despido. Y lo que ha sucedido es que cuando abaratas el despido y hay una recesión económica, los empresarios se han hinchado a despedir. Pero a continuación han hecho algo mucho más terrible, que es que se han cargado los convenios colectivos. En definitiva, se han cargado el diálogo social y le han dado el poder a los empresarios. ¿Para qué? Para que abaraten los salarios y para que precaricen los empleos. Y el resultado de la reforma laboral lo estamos viendo ahora.
El primer resultado lo vimos el año pasado. La economía española estaba en recesión y los despidos aparecieron masivamente. Y ahora, cuando la recesión ha acabado, aunque estemos en el estancamiento y empiezas a crear ahí y aquí pequeños puestos de trabajo, pocos puestos de trabajo, pero empiezan a aparecer puestos de trabajo, por ejemplo, en el sector turístico, aparece la otra cara de la reforma laboral. ¿Sabéis cuál es? La de los contratos de 12 horas por 500 euros. La otra cara. Los contratos fijos han pasado a ser temporales. Los contratos a tiempo completo han pasado a ser a tiempo parcial y los salarios han bajado masivamente. Esta es la otra cara de la reforma laboral. La cara del joven aquel que me dijo, y que nunca voy a dejar de repetir, me dijo: Alfredo, yo ya entiendo lo que es la reforma laboral. Consiste en despedir a mi padre, que tenía un puesto de trabajo fijo, y contratarme a mí a tiempo parcial y por la quinta parte de lo que ganaba mi padre. Esta es la reforma laboral. Esto es lo más dañino que han hecho, la reforma laboral. Y os diré, es doblemente dañino. Aquí veo muchas personas mayores y tengo que explicarles lo que está pasando en la seguridad social, porque cuando hay menos trabajadores, hay menos cuotas en la seguridad social y hay problemas en el presupuesto. Cuando bajan los salarios, bajan las cotizaciones y hay menos ingresos en la seguridad social y baja el presupuesto. Y por eso año a año se desajusta el presupuesto de la seguridad social y crecen los gastos y bajan los ingresos. Y por eso no tienen más remedio que bajar las pensiones, que es lo que están haciendo. Lo que trato de deciros es que es consustancial a su modelo de relaciones laborales precarias y de trabajadores empobrecidos el que tengan que bajar las pensiones como van a hacer durante los próximos 4 años. Fijaos por dónde los grandes paganos de este modelo laboral de precariedad y de sueldos bajos son, en buena parte, los pensionistas españoles. Este es el modelo completo. Y de esto, claro que hay que hablar en estas elecciones. Naturalmente que hay que hacerlo. Hay que hablarlo, entre otras cosas, para denunciar que la derecha española ha hecho muchas cosas porque ha querido hacerlas, pero también para denunciar que la derecha española ha estado con la derecha europea haciendo muchas cosas que ahora estamos pagando carísimo. Esto se va a dirimir el 25 de mayo. Veréis, seguro que todos tenéis memoria y recordáis cómo empezó esta crisis. Empezó en Estados Unidos. Era una crisis financiera, ¿os acordáis? Una crisis financiera en Estados Unidos. Y ahora, unos años después, la crisis financiera en Estados Unidos no existe. Estados Unidos crece y crea empleo y, sin embargo, Europa no. Europa se arrastra por el fondo de la crisis y crea desempleo, desigualdad y sufrimiento. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que los norteamericanos acertaron y los europeos se equivocaron. Pero ojo, no Europa, como decía Sergio, porque la derecha europea ha gobernado Europa en los últimos 5 años. Lo ha hecho en la Comisión, lo ha hecho en el Consejo y lo ha hecho en el Parlamento. La derecha europea se ha equivocado. Si me permitís la simplificación, la cosa es fácil de entender. Obama acertó y Merkel se equivocó. No se equivocó. Merkel hizo lo que le pedía su ideología y mira por dónde nos ha llevado donde nos ha llevado. La derecha europea nos dijo: vamos a cargarnos el Estado social para salir de la crisis. Y 5 años después comprobamos que seguimos en crisis y eso sí, que nuestro Estado social se ha deteriorado. La derecha europea. Las recetas de la derecha europea. De esto es de lo que tenemos que hablar. Y veréis, no es solo que se hayan equivocado, una equivocación hija de su ideología, como decía Sergio, no es solo que hayan hecho una receta que ha sido una ruina, es que han creado muchísimo sufrimiento. Los españoles, los italianos, los portugueses, los griegos, los irlandeses, sabemos muy bien los frutos de esa opción ideológica de la derecha europea para combatir la crisis, recesión, paro y desigualdad. Y hay más cosas. Fractura entre el norte y el sur que existe en Europa. Creciente fractura. Entre el sur, que se siente agobiado, y el norte, que siente que el sur vive por encima de sus posibilidades. Una fractura muy profunda. Y algo más. La aparición con la crisis y el manejo que la derecha ha hecho de la crisis, de xenofobia, de racismo, de egoísmo, de nacionalismos excluyentes. Esto que sabemos en Europa perfectamente lo que es, porque lo hemos vivido en nuestra historia. Este es el resultado de una determinada forma de hacer frente a la crisis. Y esto es lo que está en juego en las próximas elecciones. Por eso, cuando Sergio dice desde esta tribuna, y dice bien, que los socialistas nos jugamos mucho en estas elecciones y que los europeos nos jugamos mucho en estas elecciones, está haciendo referencia a esto. Fijaros, es que tenemos que ganar. Tenemos que ganar para recuperar la solidaridad entre el norte y el sur, que eso es Europa.
Tenemos que ganar para recuperar el Estado social, que eso es Europa. En definitiva, tenemos que ganar para que Europa se siga deteriorando gravemente, que es lo que está pasando después de 5 años de la derecha europea gobernando. Tenemos que ganar por Europa, compañeros y compañeras. Tenemos que ganar por la salida de la crisis. Y en esto hay que ser completamente claro. Y hay que explicarles una y otra vez a los ciudadanos en estos días que quedan hasta las elecciones lo que España se juega, que es mucho. Veréis, ahora Rajoy anda presumiendo de que él ha conseguido bajar la prima de riesgo. Ha explicado Sergio lo que es la prima de riesgo, que es bastante, no sé si es fácil o difícil, pero es importantísimo de entender. ¿Sabéis? La prima de riesgo es lo que pagamos por lo que debemos. Son los intereses. Y esto se entiende perfectamente. Si la prima es muy alta, los intereses son muy altos. Y si te suben los intereses, ¿sabéis? ¿Verdad? Te liquidan el presupuesto. Así funciona. Igual que las economías domésticas. Si te suben los intereses de un crédito o de la hipoteca, acabas gastándote todo tu sueldo en pagar la hipoteca. Pues esto es igual. Si te sube la prima de riesgo, acabas pagando todo en intereses. Y no tienes capacidad de maniobra y no puedes hacer nada. Y tienes que ajustar y restringir. Esto es lo que ha pasado. Y la prima de riesgo está bajando en España, es verdad, y nos alegramos. Ahora, también hay que decirle a Rajoy que no presuma, porque está bajando en España, y en Italia, y en Irlanda, y en Portugal, y en Francia, y en Grecia. Está bajando en toda Europa. Y si está bajando en toda Europa, no pensará Rajoy que vamos a creernos que es por culpa suya, ¿verdad? Sí. Oye. No. Pero fijaros, no me preocupa tanto eso. Me preocupa más deciros por qué está bajando. Está bajando porque un día un señor que se llama Draghi, que dirige el Banco Central Europeo, el nuestro, el Banco Central, aunque esté en Frankfurt, el nuestro, el Banco Central Europeo, un día le dijo a los especuladores, basta ya de especular con el euro, y empezó a bajar la prima. Les dijo, no voy a dejar que siga pasando esto, y empezó a bajar la prima de riesgo. Es verdad, ha sido el Banco Central, lo cual nos lleva a dos reflexiones. La primera, ¿cuándo lo hizo? Tarde. ¿Os imagináis si lo hubiera hecho hace 2 años o hace 3? ¿Os imagináis el sufrimiento que nos hubiéramos ahorrado si lo que hizo Draghi se hubiera hecho en agosto del 2011, cuando la prima de riesgo española e italiana lo estaba pasando muy mal? Primera reflexión, tarde y mal la derecha europea. Y segunda, lo más importante, es que es muy importante, es que lo que pasa en el Banco Central es muy importante, es que lo que pasa en Europa es muy importante, claro que es muy importante para nuestro país. Es que España, compañeros y compañeras, se la está jugando en estas elecciones europeas. España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y en gran medida Francia. Nos lo estamos jugando, la salida de la crisis. Primera cuestión. Segunda cuestión, veréis, es que debajo de la salida de la crisis también hay modelos distintos. También lo explicaba Sergio. Y la derecha europea tiene claro qué es lo que quiere que sea Europa. La derecha europea quiere que haya un norte, en donde la economía compita porque innovan, porque eduquen, porque investiguen. Y que haya un sur, donde la economía compita porque los salarios sean bajos, porque hagamos economía de servicios y porque tengamos pocos derechos sociales. Se llama la Europa dual. Y en estas elecciones el sur de Europa le tiene que decir a Europa en su conjunto que esa no es la Europa que queremos. Es más, que esa no es Europa. Es más, que esa Europa no sale adelante, que es imposible que haya una Europa sin cohesión social, que no es posible, que no hay proyecto político que pueda subsistir a una falta de cohesión social, que esa Europa no es posible, sencillamente que esa no es la Europa que queremos. Eso también nos lo jugamos. Y nos jugamos una tercera cosa, que es si Europa avanza o Europa retrocede, si vamos a más Europa o vamos a menos Europa. Eso también nos lo jugamos. Y tenemos que decir con claridad a los socialistas, como hemos dicho siempre, y tenemos hoy 135 años de historia, siempre hemos creído en Europa. Como tierra de paz, de desarrollo, de cohesión, de solidaridad, siempre. Y tenemos que decir que claro que sí, que queremos avanzar hacia una mayor unión económica en Europa. Por supuesto que sí. Que queremos una unión bancaria. ¿Sabéis para qué queremos una unión bancaria? Para que nunca más los ciudadanos paguen la quiebra de los bancos. Claro que sí. Que queremos una unión fiscal, entre otras cosas para que las empresas paguen sus impuestos donde hacen sus beneficios y no se vayan a los países donde pagan menos impuestos. Claro que queremos una unión fiscal, pero sobre todo que queremos una unión social, que queremos una Europa que piense en social,
que no puede volver a pasar en Europa que haya 700.000 millones de euros para hacer frente a la crisis de los bancos y se escamoteen 10.000 millones de euros para combatir el empleo juvenil, que esa no el desempleo juvenil, que esa no es la Europa que queremos. Queremos una unión política. Una unión política significa que sepamos quién toma las decisiones, dónde se toman, ante quién se defienden y se aprueban. Esto es lo que queremos, más unión para hacer una Europa social y para hacer una Europa más democrática. Esto es lo que tenemos que explicar en estas elecciones, sabiendo que nos jugamos mucho. España, Europa, los socialistas y como europeos. Veréis, siempre hemos sido un partido europeo. Siempre hemos pensado que en Europa estaba la solución, que Europa no era el problema. Siempre lo hemos pensado en nuestra historia. Y ahora esa Europa que hemos querido es la Europa que está en riesgo. A esa Europa, a salvar esa Europa, van nuestros esfuerzos en estas elecciones europeas. Y coherentes con este planteamiento, sabiendo lo que nos jugamos, hemos puesto al frente de la candidatura a nuestro número 2, a nuestra vicesecretaria general, una mujer que es firme en sus convicciones, que tiene experiencia europea, que es socialista de principios y de valores, firme, defensora del socialismo y defensora de España. Esto es lo que hemos hecho. La derecha, que ha puesto a Cañete. Cañete, ¿vosotros le seguís a Cañete? A ver si estoy en directo ahora en un telediario y salgo haciendo del Club de la Comedia, ¿eh? Pero, por favor, esto sé que contraviene todas las normas de comunicación política y sé que un líder político no debe aconsejar que sus simpatizantes sigan al adversario, pero os ruego que sigáis a Cañete. En serio, ¿eh? Que lo sigáis, ¿no? Es decir, el otro día le vino un programa y le dijeron, usted, señor Cañete, usted cobraba 2 sueldos. Y contestó, y usted también cobra por estar en esta tertulia, le dijo la periodista. Os ruego que le sigáis. La derecha, y ya termino con esto, la derecha tiene un problema en estas elecciones. ¿Sabéis qué problema tiene? Tiene un problema, y es que Rajoy y Cañete saben perfectamente que lo que a España le interesa es que ganen los socialistas. Lo sabe. Rajoy sabe que cuando quiere hablar de ideología llama a Merkel, pero que cuando quiere defender los intereses de España pacta con Hollande y con Renzi. Él lo sabe. Él tiene un conflicto, porque sus intereses políticos están con el Partido Popular, pero el interés de España está con el Partido Socialista. Tiene un conflicto. Nosotros no, ¿sabéis? Por eso vamos a ir a estas elecciones con fuerza, porque nuestras 3 almas, las 3, están en juego en estas elecciones. Vamos a ganarlas, como decía Sergio. Vamos a ganarlas porque es importante para los socialistas restablecer la solidaridad entre el norte y el sur. Eso es Europa. Vamos a ganarlas porque es importante para Europa, porque restablecer esa Europa social es la forma de restablecer la Europa que va a subsistir, la Europa en la que hemos creído, la Europa que ha sido durante mucho tiempo el modelo en el que se han mirado muchos países del mundo. Y vamos a ganar como españoles, porque sabemos que nos jugamos mucho los españoles en Europa. Por eso os pido el trabajo, un trabajo, como decía José, con mucha gracia, que os pedimos siempre en todas las elecciones, porque es verdad que no hay elecciones donde no venga un socialista a deciros son las más importantes. Y yo os diría, pues bien, estas son las más importantes, y me dirían, lo dijiste en las últimas, pero creedme, estas son muy importantes. Por eso os lo digo de otra manera, vamos a ganarlas porque somos socialistas, vamos a ganarlas porque somos europeos y vamos a ganarlas porque somos españoles. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.